Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta clase vamos a ver el desarrollo de las ciudades durante la Baja Edad Media, ¿bien? Así es que lo que quiero es que anoten en su cuaderno el objetivo de la clase, caracterizar el desarrollo de las ciudades durante la Baja Edad Media y ustedes van tomando apuntes, ¿ya? También les voy a enviar una pequeña guía de trabajo, la cual la desarrollan y la envían a través de Classroom o el mail como ustedes quieran, ¿bien? Bien, entonces, vamos a ver las causas. Primero, la pérdida del poder del feudalismo. Si el señor feudal va a ir poco a poco perdiendo poder y ese poder lo va a ir adquiriendo el rey. ¿Qué es lo que pasa? Que el rey, a las afueras de su castillo, va a promover que se vayan instalando estos burgos que finalmente van a traducirse, ¿cierto?, en las ciudades. Bien. También hay un aumento de la población. ¿Por qué? Porque hay mejoras en las técnicas agrícolas que ahí provocan más alimentos, ¿cierto? Que las personas estén mejor alimentadas, que puedan resistir mejor las enfermedades. Tenemos más personas. Y al mismo tiempo, personas más desocupadas. ¿Por qué? Porque ya no se necesitan tantas personas en la de trabajo de la agricultura como antes, porque hay mejores técnicas. Entonces, esas personas comienzan a irse a las ciudades, ¿bien? A vender el excedente alimenticio que hay o a buscar otras oportunidades. También las cruzadas van a provocar que los cruzados, ¿cierto? ¿Se acuerdan estos grupos, ¿cierto? Que realizaban esta guerra santa, que era de ir de ciudades europeas a Jerusalén para poder recuperarla? Bueno, tenían que ir a buscar alimentos, ¿cierto? Vestimenta, descanso, etcétera, etcétera. Y eso lo van a hacer en las ciudades. Por eso durante las cruzadas también van a promover, ¿cierto?, el desarrollo de las ciudades porque van a necesitar de las ciudades para poder llegar de una ciudad a otra. Y eso permite entonces que se reactive el comercio y que poco a poco se reintroduzca la moneda en el comercio en estos burgos. Bien, primero era a través de un intercambio de trueque y después se va haciendo a través de la moneda. Bien, entonces vemos cómo finalmente todo está relacionado y todo de alguna forma provoca, ¿cierto?, que las ciudades vayan poco a poco adquiriendo mayor poder. Bien, ¿qué características tenían estas ciudades? ¿Sí? Entonces, se crean los burgos, ¿bien? Que son estas pequeñas aglomeraciones de personas que poco a poco van a ir creciendo hasta formar las ciudades que ya en la Edad Moderna son como hoy día las conocemos. Se crearon a partir de las antiguas ciudades romanas, no es que se hayan creado de la nada, ¿cierto? Sino que a partir de las antiguas ciudades romanas se van a nuevamente a ir conglomerando las personas, a ir habitando esos lugares. En ello se concentró toda la producción artesanal, ¿bien? Es decir, no solamente van a vivir en los burgos a los comerciantes, sino que también van a empezar a vivir los artesanos, ¿bien? Es decir, aquellos que se dedicaban, por ejemplo, a la confección de ropa, de zapatos, de alimentos, como por ejemplo los panaderos, ¿bien? Etcétera. Otra característica es que en los burgos se conserva la estructura de la sociedad feudal, es decir, no porque ya no estén dentro de los feudos, la sociedad va a cambiar, ¿sí? La nobleza y la iglesia continuaron siendo privilegiadas, pero adquirieron ahora un poder económico, es decir, no solamente van a tener poder político, poder religioso, sino que en los burgos van a también empezar a adquirir poder económico, es decir, van a ser quienes van a tener la mayor cantidad de recursos. La mayoría de la población eran campesinos. Aún durante la Baja Edad Media, la mayoría de la población es campesina, vive en los feudos, vive en el campo. Van a ser la minoría que se va a trasladar a los burgos hasta incipientes ciudades y después, claro, va a ir acrecentándose cada vez más, pero la mayoría sigue siendo campesina. Surgió, eso sí, una nueva clase social llamada la burguesía. Eran aquellos que vivían en los burgos, comerciantes, artesanos, estudiantes, banqueros, ¿sí? ¿Por qué la podemos llamar clase social? Si bien estamos en estamento, este grupo social no nace por su sangre, ¿sí? Es decir, no se origina según el origen de la persona, sino que se origina según la ocupación de la persona. Por eso podemos decir que es la primera clase social que van a ser, ¿sí? Le vamos a llamar una clase media además, porque está entre los campesinos y entre la nobleza, ¿sí? Pero sigue siendo no privilegiada. Y el resto de la población era el pueblo, ¿bien? Se estructuran bajo un sistema municipal de organización. Cada municipio empezó a ser representado por miembros de la burguesía. Los municipios eran importantes, pues tomaban decisiones como recaudar los impuestos o enviar a gente a la guerra en caso de ser necesario. Es decir, cada burgo, cada incipiente ciudad, comenzó a organizarse para poder ser representados, por ejemplo, con el rey, ¿cierto? O poder ser representados con la nobleza. Bien, y entonces tenemos que también que el origen del municipio, estas incipientes ciudades, estos burgos. Bien, acá tenemos una imagen de la pirámide de la estructura social de estas
de estos burgos, de estas primeras ciudades, ¿bien? Entonces sigue siendo una sociedad estamental y si se fijan bien, hay dos grupos bien marcados, los privilegiados y los no privilegiados. Dentro de los privilegiados están el noble, el clero y el rey, obviamente, y los no privilegiados tenemos dos grupos, los campesinos y los burgueses. Los burgueses son este nuevo grupo social que nace durante la Baja Edad Media, ¿bien? Quiero que este cuadro, chiquillos, lo copien en su cuaderno, ¿bien? Porque está muy claro, fíjense, dice ahí, ¿quiénes son? En cada cuadradito dice quiénes son los que corresponden a cada grupo y además dicen dónde viven y las características de la vida. Entonces, por ejemplo, los burgueses viven en la ciudad, ¿cierto? ¿Y quiénes son? Los artesanos, van a conformar los gremios, que vamos a ver qué son, se dedican al comercio, trabajan en las ferias, trabajan en las catedrales, etc. Bien, entonces quiero que esto quede copiado en el cuaderno. Número 4. Surgen los gremios, que era una asociación formada por los maestros, oficiales y aprendices de un mismo oficio que velaban por su seguridad e intereses profesionales. Es decir, aquellos que se dedicaban al mismo oficio, como por ejemplo los panaderos, los zapateros, aquellos que trabajaban con la madera, etcétera, etcétera, se empezaron a unir para poder resguardar sus intereses y su forma de trabajo. Bien, los maestros eran los expertos en estos oficios. Los oficiales eran quienes ayudaban a los maestros que conocían el oficio, pero aún no llegaban, ¿cierto?, a ese grado de expertise. Ellos recibían un sueldo por trabajar con los maestros. Y estaban los aprendices, que eran aquellos que estaban aprendiendo este oficio y por ende no recibían ningún sueldo a cambio. Número 5. Se desarrolla el comercio. Se forman ligas. Eran asociaciones militares y comerciales organizadas para defender el tránsito de las mercancías. El comercio se empieza a desarrollar no solamente dentro de la misma ciudad, sino entre las ciudades. Para asegurar que ese comercio entre las ciudades no tuviera ninguna dificultad, se empezaron a formar estas ligas que, como dice ahí, eran militares, es decir, para poder defenderse y que el comercio se llevara sin ningún tipo de problema, sin que les robaran, etc. Bien, entonces, junto con el desarrollo de la ciudad, el resurgimiento de las ciudades, va a comenzar a darse en la misma ciudad un desarrollo cultural. Bien, ¿por qué se da este desarrollo cultural? ¿Cuáles son las causas? Por el surgimiento de las ciudades. ¿Por qué? Porque se forma, ¿cierto?, como ya vimos, esta clase media que son los burgueses. ¿Qué es lo que pasa? Los burgueses tienen el tiempo para poder dedicarse al desarrollo cultural, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay otros que se están dedicando, por ejemplo, los artesanos, ¿cierto?, que se dedican a producir, hay otros que se están dedicando a la cosecha del alimento, etcétera. Entonces queda gente con la posibilidad de dedicarse a un desarrollo cultural, ¿sí? Y también aporta mucho el contacto con otras culturas. Por ejemplo, a través de las mismas cruzadas, ¿cierto?, llegaban elementos, ideas, libros, etcétera, nuevos que ayudaban, ¿cierto?, a este desarrollo cultural y entonces se dio toda una riqueza cultural durante la Baja Edad Media. La primera característica de este desarrollo cultural es el surgimiento de las universidades. Las universidades, como hoy día nosotros las conocemos, nacen durante la Baja Edad Media. Las universidades estaban divididas en 4 facultades, solamente tenían 4 facultades: arte, medicina, derecho y teología. Derecho, el estudio de las leyes, ¿cierto?, la abogacía, y la teología, el estudio de la religión. ¿Qué religión? La religión católica. No podemos olvidar que durante toda la Edad Media es una época total y absolutamente teocéntrica, es decir, todo giraba en torno a Dios, y es por eso entonces que la teología va a ser una de las ramas más fundamentales en el estudio de las universidades. Bien, hoy día nosotros tenemos muchísimas otras facultades, ¿cierto? Ingeniería, arquitectura, las ciencias políticas, etcétera, etcétera. Bien, en estas universidades solamente tenían estas 4 facultades. Número 2. Surge la filosofía de la escolástica con Santo Tomás de Aquino, una corriente filosófica y teológica que utilizó la filosofía griega para comprender la revelación cristiana a través de la razón. Tomás de Aquino va a ser el primero que va a utilizar la razón para poder ir comprendiendo la fe. Bien, siempre teniendo la fe por sobre la razón. Pero dice, si tenemos la razón, también la podemos utilizar para comprender la revelación cristiana. Bien, va a tomar ciertos principios filosóficos de la filosofía griega, por ejemplo, de Aristóteles. Bien, por eso va a utilizar antiguos conocimientos para llevarlo a esta fe cristiana y ir comprendiéndola a través del uso de la razón. Número 3, el latín. Fue la lengua de la iglesia, universidades y ciencias. El latín fue la lengua oficial, por decirlo así, durante la Baja Edad Media y es la base entonces de este desarrollo cultural. Bien, aquellos que estaban en la universidad, aquellos que se dedicaban a estar en la iglesia, el ámbito religioso, todos utilizaban el latín como lengua oficial y entonces va a ser la lengua relevante del desarrollo cultural.
Bien, acá tenemos dos imágenes de una de las universidades más antiguas creadas durante este periodo, la Universidad de Bolonia en Italia y la Universidad de Salamanca en España. Bien, por último tenemos el arte del siglo XII, el arte gótico, propio de la Baja Edad Media, que tiene algunas características. Número 1, el arco apuntado u ojiva. Si se fijan, los arcos, ¿cierto?, de los corredores, las ventanas terminaban siempre en punta. Bien. Número 2, ventana en lanceta. Se fijan esta ventana que tiene ventanas, ¿cierto?, como vitrales más chiquititos, que son delgados, que son altos y que terminan en punta, como una lanza. Por eso se llama ventanas en lancetas. Otra característica son los rosetones y los múltiples vidrieras de colores. Se fijan que se hacían vidrios, ¿cierto?, vitrales que tenían formas de rosetones, es decir, de flores, ¿cierto?, de rosa, de pétalo, y estos eran siempre de colores. ¿Para qué? Para que pudiese entrar la luz del exterior hacia estos lugares, principalmente eran catedrales, ¿bien? Y por último, la característica de este arte gótico es que eran altas torres, ¿sí? Las construcciones las hacían con torres muy elevadas. Esto principalmente se vio en las catedrales, como aparece acá la Catedral de Colonia en Alemania y la Catedral de Burgos en España. ¿Cuál era la intención de estas altas torres? El poder encontrarse con Dios, el poder llegar al cielo. Recordemos, estamos en una época totalmente teocéntrica, por ende lo más importante era poder llegar, ¿cierto?, a encontrarse con Dios. Y por eso tenemos la construcción de estas altas torres. Bien, queridos estudiantes, con esto terminamos la clase de hoy. Recuerden que les dejo una pequeña actividad para que la realicen y me la mandan resuelta al Classroom. Ya tomen apuntes de esta clase. Cuando nos volvamos a encontrar, esto va a ser un timbre, ¿ya? Adiós, que estén muy bien.